Hola, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás vos? Me alegro de esta comunicación porque hacía mucho que no hablábamos y espero que sea gustoso lo que podamos llevar adelante en esta conversación. Sí, ni hablar, no tengo ninguna duda de eso. Y Hola. bueno, ahora, para hablar un poco de quién sos, qué es lo que haces, sos preparador físico, tenés experiencia en clubes como estudiantes, independiente, has trabajado con tenistas y realmente me has ayudado mucho en mi carrera, por eso es también un placer estar hablando acá con vos. Y para arrancar, quiero saber cómo fue ese momento en que metiste de lleno en la preparación física, para que nos cuentes. Bueno, primero te voy a hacer una observación. Mi primer deporte fue el vóley. Yo como entrenador de vóley estuve hasta el año 94. He sido entrenador de vóley de equipos de primera y además entrenador de vóley de equipos de selección. Y en esa época yo me preguntaba y me cuestionaba mucho la metodología del entrenamiento del deporte en situación, entrenando igual que el deporte de tiempo y marca. Y me parecía que no correspondía porque cuando nosotros en el vóley jugábamos todas situaciones de juego y mucho desarrollo de la fuerza. Y es ahí donde me empieza a aparecer la curiosidad y empiezo a encontrar bibliografía, estamos hablando de los años 87, 88, empiezo a encontrar bibliografía sobre el entrenamiento intermitente. Ostran, Fox, empezaban a hablar de un método donde la importancia de la pausa no activa generaba una resíntesis rápida de la energía que nosotros hablamos de nafta de avión. Y en ese momento me cruzo con dos personas. Una hoy es el médico de la primera de Boca y el otro es el preparador físico que hoy ha salido campeón de San Pablo hace 2 días. Y empezamos a hablar del entrenamiento intermitente. Venían los dos a mi gimnasio. Era un momento muy difícil, había preparadores físicos que a los chicos que venían a mi gimnasio les decían que hacer fuerza y hacer entrenamiento intermitente les iba a perjudicar en su desarrollo futbolístico. Y sin embargo creíamos fuertemente en esto y Rubén Argemi y Alejandro Coa acompañaban ese proceso que en mi persona era con un inicio muy empírico, porque tenía que ver con lo que me pasaba a mí. Yo era un tipo que me entrenaba muchísimo en el desarrollo de la fuerza. Tuve la suerte en ese momento de tener dos maestros. Uno era el entrenador que trabajaba conmigo en el Country Club de Banfield, que estoy hablando años 76, me hablaba de pliometría y me hablaba de fuerza dinámica. Y después en el año 78 me cruzo con un entrenador de levantamiento olímpico en el Club Náutico Acoa, en el subsuelo del Club Náutico Acoa, y me enseñaba a hacer levantada, cargada, arranque, y me enseñaba, me acuerdo que fue la primera vez que vi un cinturón ruso, pero él con un aditamento donde vos te enganchabas los dos pies para no resbalarte y tenías la altura de cada uno para poder regular el tipo de trabajo excéntrico en ese momento. Y hablábamos de entrenamiento excéntrico, imagínate Álvaro, en el año 78. Hoy es casi novedoso. Hoy nosotros trabajar con una máquina de yo-yo o con un cono inercial es una metodología sumamente interesante y en ese momento nosotros la aplicábamos y hablábamos de velocidad de ejecución y hablábamos de pliometría. La verdad tuve la suerte de tener dos maestros innovadores que me marcaron a lo largo de toda mi carrera. Y de ahí eh, tenía un gimnasio, el primer gimnasio que hubo en la ciudad de Avellaneda fue el mío,
porque para mí era importante el desarrollo de la fuerza del deporte y era el primer gimnasio, porque la mayoría de los gimnasios en esa época, año 83, eran de físico-culturistas, eran del fitness, donde el proceso más importante es el desarrollo de la fuerza a través de la hipertrofia y no desde componentes del ciclo de estiramiento-acortamiento o el componente de explosividad que requiere un deporte de complejidad. Ahora, hablando fútbol de alto rendimiento, descubrieron una manera de trabajar que en aquel entonces quizás era novedosa y realmente hoy se utiliza mucho. Yo he visto los videos que hablan sobre los intermitentes y sé que vamos a poder hablar más en profundidad más adelante, pero me gustaría que puedas vos hacer hincapié en qué crees que es lo más importante que un preparador físico tiene que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este trabajo que es tan apasionante. Yo para hacer una contestación a esto que vos me planteás, yo tengo que pensar que como preparador físico no puedo pensar solamente en la maximización del gesto. La optimización del gesto tiene factores. El primer factor en el desarrollo de un entrenamiento tiene que ver con la voluntad. El espacio volitivo es determinante porque marca la intención de la persona que va a ejecutar para poder hacerlo o no, para poder correr la vara de la marca que él se propone como objetivo. El segundo valor que yo veo como determinante también es entender. Entender es todo el componente cognitivo del jugador y a partir del proceso del entrenamiento hacerlo inconsciente. Porque si lo haces inconsciente, vas a tener lugar para el desarrollo de la creatividad. Cuando vos no lo haces inconsciente, la situación o el entorno o el compañero o el contrario hace que pienses en la situación del aquí y ahora y no que juegues a dos procesos fundamentales, que es la percepción y el proceso de elaboración del problema antes de que suceda. Luego de eso aparece lo que te acabo de decir, el desarrollo socioafectivo. Yo no juego en deportes con pelota solo. Yo juego con un compañero, con el elemento, con el contrario. Y dentro de el entorno, depende del lugar que está, es el objetivo táctico estratégico que voy a desarrollar. Y recién ahí aparece el recurso coordinativo como valor técnico. El otro día yo escuchaba algunas declaraciones de Bielsa donde dice que la realidad del juego no es hacerlo bien, sino hacerlo a la velocidad que corresponde, aún haciéndolo no tan bien, pero adaptándose a la complejidad del juego. Y eso probó que tu cerebro, que como dice un amigo mío, el cerebro humano es porronero, prefiere ir a tomar una cerveza que hacer algo que lo supere. El cerebro humano utiliza lo necesario y no más que eso. Entonces está en nosotros poner la varilla más alta para que ese jugador pueda resolver en toda su posibilidad. Porque además, y por último, es la condición, el estado condicional del tipo para poder hacerlo. Pero ahora yo te pregunto a vos, ¿quién maneja la intensidad en el partido de fútbol? En un jugador de fútbol. Yo soy jugador y juego contra tu equipo. ¿Quién maneja la intensidad? Contéstame. El jugador. ¿Quién la maneja? No, la maneja el otro, porque yo juego en un duelo. Los dos factores de altísima intensidad en el deporte son exógenos al jugador.
Porque si el jugador maneja la intensidad y vos me planteás un engaño que yo no lo puedo resolver, mi intensidad no es suficiente. Por eso es tan rico el juego complejo del fútbol. Y el segundo valor, hay muchas cosas para trabajar en un futbolista. Lo primero que hay que elaborar es la lateralidad. Este no es un juego de frontalidad. Y al trabajar la lateralidad tenemos un ojo prevalente, tenemos un hombro prevalente, un oído prevalente, una cadera prevalente, una pie de apoyo, un pie hábil que identifica la característica técnica del jugador. Traspolándolo a un deporte como el tenis, si yo tengo un ojo derecho prevalente y tengo una mano derecha prevalente, mi mejor golpe es el revés. ¿Por qué? Porque mi ojo me queda adelantado. Si yo tengo mi ojo prevalente derecho y tengo mi mano derecha, mi drive tengo que cambiarlo para tenerlo en una posición donde pueda ver toda la cancha del equipo contrario. Claro, sí, sí, sí. El concepto de lateralidad y ¿me entendés eso? Sí, el concepto de lateralidad y el concepto de ubicación técnica en función de la condición, porque también aparece un valor muy importante que es el valor de la atención, de la concentración, del estrés, de los datos concretos del jugador que juega, ¿sí? Hoy hay en las evaluaciones cotidianas de equipos de élite, miden la actividad de duelo del jugador y cómo hacen los pases de duelo y posduelo. Y este tipo de cosas identifica si el jugador está en déficit de encontrarse con el duelo y poder superarlo, o se saca la pelota de encima en función de que eso no lo vaya a hacer. Es muy interesante entender al deporte de pelota o el deporte de complejidad, no pensando en la preparación física como un ente mecánico. Yo escucho muchísimo y veo muchísimo y leo muchísimo y parece como que es importante ver cómo logro que salte 80 centímetros un jugador de fútbol. Ahora yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para lograr hacerlo? Buenísimo. ¿Es lo más importante? ¿O lo más importante de estar antes que el contrario, en el momento justo, a la velocidad justa? Y después, con el valor del reconocimiento de lo que vas haciendo, ir mejorando la condición individual en los valores de desarrollo funcional del jugador. Pero si nosotros hacemos el desarrollo funcional y decimos, mirá, acelera, no sé, con un pico de aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, o con un pico de frenado de 7, 8 metros por segundo al cuadrado, ahora no la agarra porque lo hizo fuera de contexto. Muchas veces ese jugador, si tiene ese pico, mucho mejor, porque seguramente los cambios de dirección lo va a hacer mejor que el otro. Pero la problemática más importante que tiene un jugador es poder entender cuándo aplicarlo. Por eso el método ecocéntrico. Si nosotros lo hacemos desde un punto de vista mecánico, nos vamos a preocupar cuáles son los ejercicios para generar ese tipo de valoración que son importantísimas, pero que no son todos. Si no, los Bocini, los Abela no hubieran podido jugar. Bien, excelente. Sí, es que yo tantos años ver las planificaciones y en entrenamientos que hemos compartido, veía la importancia que vos le dabas a la toma de decisión. Me acuerdo un juego que hacías vos con 3 conos. ¿Te acordás del que te estoy hablando? No, no, no. Era, Hago varios juegos, no sé, era contame. pase, pase y el que dio el pase tenía que interceptar el otro pase.
Ah, en el triángulo, sí, con una posición intermedia y poder tener el timing de corte. Sí, ese es uno. Después muchos más, porque en realidad el juego de intensidad, te vuelvo a repetir, está relacionado con el duelo del otro y que el otro decida antes de que va a cortar. Sí, claro. Bien. Sí, sí. Sí, un día vamos a tener que hacer A mí me gusta mucho ese tipo de búsqueda. una cátedra de este tipo de cosas que son muy interesantes y que creo que sirven muchísimo al jugador, porque si no lo trabajás en campo, es muy difícil de que en la cancha puedas ser efectivo. Y ahora, volviendo a lo que es el tema de entrenamiento, ¿qué vos como preparador físico has trabajado con muchísimos jugadores de fútbol? No vamos a nombrar a ninguno porque no podríamos terminar la clase de hoy, la reunión de hoy. Y yo creo que vos el trato con el jugador le das una importancia muy interesante que tiene que ver con poder percibir qué tipo de jugador es y que quiero que lo cuentes vos, que has podido interpretar eso. Eh, bueno, para mí es determinante eso. El feedback entre el jugador y el preparador físico hace que la comunicación sea para que ese jugador pueda potenciarse. Eh, Me parece como que es interesante. Nosotros, eh, en la última época de Huracán, que fue el último club que estuve, hicimos los enneagramas. El enneagrama es una evaluación para ver el tipo de personalidad de cada uno de los jugadores para poder abordar la comunicación con el otro. Es muy importante que el otro entienda por dónde y para dónde. Igual, eh, el- es hasta donde el jugador puede y quiere. Vos le podés dar muchas herramientas, pero si el jugador no se siente que esa información la puede controlar y la puede elaborar para mejorar, me parece que es un tema para, para trabajar mucho en la motivación, en la atención, en la concentración. Y hay que trabajar el día a día para formar. Es un proceso pedagógico, es un proceso donde el jugador no sienta que él es el solo y lo que puede, puede, y sino que es parte de algo, y si no lo puede hacer, su equipo lo va a acompañar. Acordemos que un proceso de, de equipo de fútbol, primero es un grupo, después es un grupo más coordinado, y para llegar a un proceso de equipo es un proceso natural y que tenés que trabajar mucho sobre el sentirse parte de pertenencia de algo. Y esa afiliación a eso lleva su tiempo, lleva, como te dije hoy, las ganas del otro de ser parte. Y nada, para mí es un alto porcentaje que el jugador tenga ganas de ser eh, pertinente al equipo que representa. Y vos y yo lo vivimos en Estudiantes, donde la pertenencia al club son, son condiciones fundamentales, donde el jugador que no pertenece, cuando vos entras al vestuario de la primera, hay un cartel que dice, para entrar acá hay que merecerlo, y el merecimiento es de los demás, no es el merecimiento que vos pensás, es lo que te atribuye el compañero. Sí, realmente ese cartel te hace darte cuenta el lugar donde estás, con quiénes compartís y realmente yo con vos y con el club y con todas las personas que conocí, siempre aprendés algo y por eso también para poder estar ahí uno tiene que hacer cosas y realmente valorarlo, el momento. Y me parece que el club, bueno, a mí y a vos nos marcó bastante. Y además, vos tuviste dos pasos por Estudiantes. Uno
eh, el primero que venís, y el segundo fue más especial para vos, puede ser, porque te fueron a buscar, ¿es así? Sí, yo el primer trabajo fue siendo uno de los preparadores físicos del cuerpo técnico de Gabriel Milito en la primera época. Yo luego, en el año 16, me voy con Gaby a Independiente y ahí yo me separo y estaba trabajando en el ascenso y el grupo de jugadores le pidió a Verón para que yo fuera para el club de vuelta y esa gestión fueron 2 años de trabajo en el club en el área de individualización de los jugadores y el proceso operativo que en este momento lo lleva adelante mágicamente y espectacularmente el Bocha, a quien yo quiero muchísimo y respeto mucho, me parece una excelente persona y un mejor profesional. Pero sí, fueron 2 años muy lindos, he vivido cosas muy buenas y agradezco mucho a la institución porque creo haber crecido profesionalmente en la experiencia de la relación con los jugadores y en la relación con la institución. Si ahora me tendrías que hacer un, un detallito, ¿sí? Si te pregunto, ¿cuál crees que es los beneficios que te aporta a vos el trabajo intermitente como preparador físico? ¿Qué es lo que a vos decís? Bueno, yo confío en el intermitente por esto, esto y esto. O sea, pero cositas muy básicas que vos puedas decir porque no vas a poder decir todo, claramente. Bueno, básicamente hay que identificar al juego que es un deporte intermitente. Y entonces yo entreno intermitente porque tengo que entrenar lo más parecido al juego. Según qué intermitente haga yo, ¿sí? Está más relacionado al componente de resistencia o al componente coordinativo neuromuscular. Y según el componente del juego mismo, con la complejidad de movimientos coordinativos o de movimientos perceptivos y de control, me va a llevar a mí, en espacios más reducidos, a poder aplicar lo que después en campo grande tengo que llevar adelante. El intermitente, vamos a hacer esto. Un, la nafta-ion es la nafta de resíntesis de ATP-CP, que es una nafta de muy corta duración, ¿sí? Y el pool de elementos de fosfocreatina que vos tenés identifica el tipo de recuperación rápida que podés llevar adelante. La nafta de un auto o una Ferrari es la glucólisis, donde las pasadas de 400, los distintos tipos de pasadas, pero que tienen una gran acidosis, por lo cual era lo que años atrás nos enseñaron a todos pasar por pasadas de 400. Hoy en algunos casos empiezan a aparecer de vuelta el nombre del hit, el golpe, y empezar a trabajar consumos de oxígeno y todo. Pero el proceso de intensidad glucolítica nos lleva a nosotros a un proceso de estrés y a un proceso de descoordinación neuromuscular. Y por último, el tercer sistema, que es el sistema del lipolítico, tiene que ver con entrenamientos de carreras continuas, de duración, donde muchos piensan que es una forma de trabajar la voluntad, pero en realidad esa voluntad no es aplicada al juego, porque como hoy yo te decía, el cerebro que no trabaja se va a dormir la siesta. Y luego en el partido, ese cerebro que lo necesitas tener activo y súper llamador del cerebro reptiliano, que es el cerebro de atacar y defender de los ancestros nuestros, hace que ese cerebro no esté entrenado y que nos genere un nivel de fatiga extra que seguramente nos va a provocar algún tipo de llamado interno del cuerpo, como puede ser un calambre, como puede ser
una contracción, como puede ser cambiar el centro de gravedad y llevar el centro de gravedad al llamado de todo lo que es la cadena posterior y la, entre comillas, lesiones del isquiotibial o lesiones posturales que tienen un montón de situaciones adversas y que muchas veces lo atendemos desde la lesión del isquiotibial y no lo atendemos desde la causa, que es el proceso postural que ha sido modificado por el nivel de fatiga de ejecución de ese jugador. Así que para ir cerrando con la charla ahora, yo te voy a preguntar si vos me tendrías que recomendar a mí o a algún profe algún tipo de bibliografía, algún tipo de video en YouTube, algún tipo de curso que sea específico para preparadores físicos. ¿Qué es lo primero que vos recomendarías? Primero, eh, estudiar mucho sobre la parte nerviomotora aplicada a la situación del juego y generar que el profesional que vaya a trabajar en fútbol o al vóley o al tenis o a lo que sea aplicativo los valores de intensidad, de velocidad, de aceleración, de desaceleración, de evaluaciones, aplicativos al proceso complejo que replantea no pegarle lindo a la pelota, sino saber por qué le pegó. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy, con los 6 estamentos: la creatividad, la voluntad, el entender, o sea, la cognición, lo socioafectivo, el valor del recurso técnico, que sería el valor coordinativo, y por último el estado condicional. Fíjate que de todos esos valores estamos hablando de 6, lo condicional es menos del 25%. Es muy loco. Y seguimos pensando que ese es el camino. La complejidad requiere otra cosa. Me acuerdo cuando trabajaba con David Nalbandán, me acuerdo llego a Córdoba, a la zona de Unquillo donde él vivía, y me dijo: mirá, tengo la montaña para correr fondo, tengo la pileta para hacer natación, tengo este lugar para correr y tengo este lugar para andar en bicicleta. Le dije: no voy a usar nada de eso. Me dice: ¿cómo? Y cuando me dice eso, me acuerdo el padre en vida, me pregunta, me dice: ¿y usted está seguro que él va a seguir siendo 10 del mundo? Le dije, un caradura yo, le dije: no, va a mejorar. Y fue el año 2005 donde él sale 3 del mundo, ganando el máster. Nosotros hicimos todo el proceso de pretemporada y además lo acompañamos hasta la época de polvo de ladrillo, y generando todo este proceso de metodología intermitente y desarrollo de la fuerza que tanto creíamos. Así que nada, hay que atreverse. Este es un trabajo que seguro son más las cosas que te van a salir mal que las que te van a salir bien, pero tenés que ir haciendo el entendimiento de las cosas que te salen mal. No hay una fórmula mágica de nadie. No hay para salir y decir yo digo no. La realidad es otra. Bien. La realidad es remontar el agua y remontarla con tu barquito, si es grande, si es chiquito, si tenés menos posibilidad de hundirte, si no, tiene que ver con cómo vos construiste el barquito. Bien, excelente. Ahora, bueno, te agradezco por la entrevista. Ahora se va a cortar porque queda menos de un minuto, pero va esto a abrir puertas Bueno, para seguramente hablar de otras cosas, ¿sí? Así que te mando un abrazo grande, saludos ahí a la familia y estamos en contacto, ¿sí? un beso grande, Álvaro, y cuando quieras nos sentamos y charlamos de vuelta. Y un beso